Aquella mañana vi a un hombre intentar nadar mientras 3 caimanes lo rodeaban en círculos cada vez más cerrados. Sus gritos todavía resuenan en mi cabeza. No pude hacer nada. Solo pude observar cómo desaparecía bajo el agua turbia, mientras los reptiles se sumergían uno tras otro. Ese fue el momento en que entendí que Nueva Orleans ya no existía, no como la conocíamos. Déjame explicarte cómo llegué a ese punto. Me llamo Miguel Sánchez. En agosto de 2005, tenía 37 años y trabajaba como ingeniero en el sistema de bombeo de aguas de Nueva Orleans. Como pueden ver, perdí ambos ojos durante el huracán Katrina. Donde antes tenía mi mirada, ahora solo hay cicatrices profundas y unas cuencas vacías que escondo tras estas gafas oscuras. Es extraño cómo recuerdo cada detalle visual de aquellos días con tanta claridad, considerando que llevo 20 años en completa oscuridad. Pero déjame volver al inicio. Era domingo 28 de agosto de 2005. Recuerdo perfectamente que me desperté a las 5:43 de la mañana. El ventilador del techo giraba perezosamente, luchando contra el calor húmedo que ya se filtraba por la ventana. Mi esposa Teresa dormía a mi lado, su cabello negro desparramado sobre la almohada blanca. Afuera, el cielo tenía ese color gris plomizo tan particular como si alguien hubiera derramado tinta en el agua. Encendí la pequeña radio que guardaba en mi mesita de noche, un modelo Sony azul que me había regalado mi padre, y la voz del meteorólogo confirmó lo que ya todos temíamos. Katrina se había fortalecido a categoría 5 durante la noche. Teresa se despertó con el sonido de la radio. Me miró con esos ojos color miel que tanto amaba y me dijo: «Deberíamos irnos, Miguel. Todavía estamos a tiempo». Yo le tomé la mano y le respondí: «No te preocupes, amor. Las bombas funcionarán. Conozco el sistema mejor que nadie. Si hay problemas, me necesitarán». Qué estúpido fui. Qué absolutamente arrogante y estúpido. Esa decisión me costó los ojos y casi nos cuesta la vida. Desayunamos huevos revueltos con tocino. Recuerdo el olor del café recién hecho mezclándose con las noticias cada vez más alarmantes. Teresa vestía un camisón azul claro con pequeñas flores bordadas. Yo llevaba una camiseta gris de los Saints y unos pantalones cortos. Detalles insignificantes que por alguna razón mi mente decidió guardar para siempre, como fotografías de la última mañana de normalidad. A las 9:30 sonó mi teléfono. Era Carl, mi supervisor. «Miguel, necesitamos que vengas a la estación de bombeo 14. Estamos reforzando todo antes de que llegue lo peor». Teresa me miró con preocupación mientras yo asentía y tomaba las llaves de mi camioneta Ford azul oscuro del 2002. Le di un beso rápido, le prometí que volvería pronto y salí a las calles de Nueva Orleans por última vez como un hombre con visión. El tráfico era caótico. Miles de vehículos formaban una fila interminable en dirección contraria a la que yo iba. Familias enteras con sus pertenencias atadas al techo, rostros tensos mirando hacia adelante. Niños asustados en los asientos traseros. La radio repetía incesantemente la orden de evacuación obligatoria que había dado el alcalde Ray Nagin. «La tormenta del siglo», decían. No tenían idea. Mientras conducía por St. Charles Avenue, noté algo extraño. Los pájaros, cientos de ellos, volaban en la misma dirección, alejándose de la costa. El cielo se oscurecía por minutos, y un viento inquietante comenzaba a doblar las copas de los robles centenarios que bordeaban la avenida. Recuerdo haber pensado: es como si la ciudad supiera que algo terrible va a ocurrir. Llegué a la estación de bombeo a las 10:45. El lugar era un hervidero de actividad. Mis compañeros instalaban sacos de arena, revisaban generadores, aseguraban equipos. Carl, un hombre corpulento de unos 50 años con el pelo entrecano y siempre con una taza de café en la mano, me recibió con un gesto sombrío. «Esto va a ser peor que Betsy, Miguel», me dijo refiriéndose al huracán que había devastado la ciudad en 1965. «Mucho peor. Trabajamos sin descanso durante horas. El sudor empapaba mi camisa, mientras ajustábamos válvulas y verificábamos los sistemas de respaldo. A través de las pequeñas ventanas de la estación, veíamos cómo el cielo se tornaba de un color verdoso antinatural. A las 2:30 de la tarde, sentimos la primera ráfaga fuerte de viento. Hizo temblar el edificio entero. Nos miramos unos a otros. Nadie dijo nada, pero todos pensamos lo mismo. Había comenzado. Llamé a Teresa.
Me costó conectar la llamada. Las líneas ya estaban saturadas. Cuando finalmente contestó, me dijo que había decidido irse con su hermana. Estaban empacando para salir inmediatamente. Le dije que era una buena decisión, que me quedaría en la estación hasta que pasara lo peor, y luego iría a reunirme con ella. Le dije que la amaba. Fue la última vez que escuché su voz antes del desastre. A las 5:14 p.m. perdimos la electricidad. Los generadores de emergencia se activaron automáticamente, iluminando la estación con esa luz amarillenta característica. Afuera, la oscuridad era casi total a pesar de ser plena tarde. La lluvia golpeaba horizontalmente contra las ventanas con tanta fuerza que parecía que iban a romperse en cualquier momento. El rugido del viento era ensordecedor, como si 100 trenes pasaran simultáneamente a nuestro lado. Las bombas están funcionando al máximo, pero el agua sigue subiendo, gritó uno de mis compañeros sobre el estruendo. Corrí hacia el panel de control principal. Los indicadores mostraban que estábamos bombeando a capacidad total, pero el nivel del agua en los canales aumentaba rápidamente, y entonces lo sentí. Un temblor diferente. No era el viento. ¡El dique!, gritó alguien. ¡El dique del canal ha cedido! En ese momento exacto, las ventanas de la planta baja explotaron hacia adentro y una ola de agua negra invadió la estación con fuerza demoledora. Recuerdo haber sido lanzado contra una pared. Recuerdo el sabor metálico de la sangre en mi boca. Recuerdo los gritos de mis compañeros mezclándose con el rugido del agua. Y luego, oscuridad. Si están viendo esto desde algún lugar del mundo, me encantaría saber desde dónde me acompañan. Dejen en los comentarios su ciudad y la hora a la que están viendo este relato. Esto apenas comienza, y lo que viví en los días siguientes, bueno, es algo que cambió para siempre mi percepción del mundo y de la humanidad. No me extenderé mucho más en esta parte, pero quiero que sepan que todo lo que voy a contarles realmente ocurrió. No es una película, aunque muchas veces desearía que lo fuera. Si lo que buscan son historias inventadas, este no es el lugar. Aquí solo encontrarán la cruda realidad de cómo el Katrina devoró Nueva Orleans y cómo algunos de nosotros, contra todo pronóstico, logramos sobrevivir al infierno que se desató en las calles inundadas. Desperté flotando sobre una puerta de madera arrancada de sus bisagras. La lluvia seguía cayendo con furia sobre mi rostro, mezclándose con la sangre que manaba de una herida en mi frente. El agua me había arrastrado fuera de la estación de bombeo. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? No lo sé con certeza. El reloj en mi muñeca, un Casio G-Shock negro que me había regalado Teresa en mi cumpleaños, marcaba las 2:17 a.m. Habían pasado casi 9 horas. A mi alrededor, Nueva Orleans ya no existía. Las calles se habían convertido en ríos turbulentos. Las casas, en islas a punto de ser devoradas. El agua tenía un color marrón oscuro, casi negro, y arrastraba de todo. Muebles, electrodomésticos, juguetes de niños, vidas enteras, reducidas a escombros flotantes. Lo peor era el silencio entre las ráfagas de viento, un silencio antinatural, roto ocasionalmente por gritos distantes que preferirías no escuchar, gritos que se apagaban abruptamente. Me aferré a aquella puerta como si fuera lo único real en un mundo que se había vuelto líquido. Mis manos estaban arrugadas por el agua, mis músculos temblaban por el esfuerzo y el shock. Intenté orientarme, pero la oscuridad era casi total. Solo los relámpagos ocasionales iluminaban brevemente el paisaje apocalíptico, congelando imágenes que mi mente ha guardado con horrible nitidez. Un tejado donde 3 personas se abrazaban, un árbol donde alguien había atado a un perro que ladraba desesperadamente, un automóvil sumergido con las luces aún encendidas bajo el agua, como una criatura abismal. La corriente me arrastraba sin control. Pasé junto a lo que quedaba del hospital Charity. Escuché gritos desde las ventanas superiores, voces pidiendo ayuda, médicos, enfermeras y pacientes atrapados. No pude hacer nada por ellos, igual que ellos no podían hacer nada por mí. Fue cerca del amanecer, aunque el cielo seguía tan oscuro que apenas se notaba la diferencia cuando ocurrió. Mi improvisada balsa chocó contra algo. El impacto me lanzó hacia adelante y mi cabeza golpeó contra una estructura metálica. Sentí un dolor agudo, como si me hubieran clavado un hierro al rojo vivo en el cráneo, justo encima de los ojos. Luego, un líquido caliente y espeso comenzó a correr por mi rostro,
Llevé mis manos a la frente y sentí un corte profundo. Algo, nunca supe qué exactamente, tal vez parte de una valla metálica o un trozo de chapa, había abierto mi carne desde la frente hasta los ojos. En ese momento no supe la gravedad de la herida. Arranqué un trozo de mi camisa empapada e intenté contener la sangre. Logré sujetarme a lo que resultó ser un poste de electricidad inclinado, evitando que la corriente me arrastrara nuevamente. La sangre no dejaba de fluir. Comencé a sentir náuseas, mareos. Mi visión se tornaba borrosa por momentos. Si están siguiendo mi relato, me gustaría saber desde qué lugar del mundo lo hacen. Dejen en los comentarios la ciudad y la hora a la que están viendo esto. Sus comentarios me ayudan a sentir que esta historia, mi historia, está llegando a personas reales. Amanecía cuando escuché un sonido diferente sobre el caos, el inconfundible batir de hélices de un helicóptero. Me incorporé como pude sobre aquel poste, agité mis brazos ensangrentados y grité hasta desgarrarme la garganta. El helicóptero, un Black Hawk de la Guardia Costera de color naranja brillante, pasó de largo. No me vieron, o quizás sí me vieron, pero había otros con prioridad, familias enteras atrapadas en tejados, ancianos, niños. El sol comenzaba a alzarse sobre un paisaje irreconocible. El agua reflejaba la luz de una manera enfermiza, como un espejo roto en 1000 pedazos. Fue entonces cuando los vi por primera vez. Los caimanes, criaturas prehistóricas que habían sido expulsadas de sus pantanos por la inundación y ahora exploraban su nuevo territorio. Nuestras calles, nuestras casas, nuestras vidas. Uno de ellos, un ejemplar de unos 3 metros, pasó a menos de 5 metros de mí. Sus ojos, 2 protuberancias sobre el agua turbia, me estudiaron con esa paciencia milenaria de los depredadores que saben que el tiempo juega a su favor. La fiebre comenzó a subirme. La herida en mi cabeza pulsaba con cada latido de mi corazón. El improvisado vendaje estaba empapado de sangre. Mis ojos ardían como si les hubieran echado ácido. Sentía que algo no estaba bien. Más allá del corte, algo profundo, irreparable. En algún momento durante esa mañana interminable, vi a un hombre intentando nadar desde un tejado hacia lo que parecía ser terreno más alto. Gritó pidiendo ayuda. Yo no podía hacer nada desde mi precaria posición. Entonces aparecieron 3 caimanes. Comenzaron a nadar en círculos a su alrededor, cada vez más cerca. El hombre gritaba, salpicaba, trataba de ahuyentarlos. Fue inútil. Lo último que vi de él fue su mano alzándose sobre el agua antes de ser arrastrado hacia abajo. El agua se tiñó de rojo. Mi mente entraba y salía de la conciencia. Los recuerdos se mezclan aquí. Sé que pasé al menos 2 días más aferrado a ese poste. La lluvia finalmente cesó, pero el sol que la reemplazó fue casi peor. Implacable, abrasador, transformando el agua estancada en un caldo de cultivo para todo tipo de enfermedades. Vi cosas durante esos días que ningún ser humano debería ver. Cuerpos flotando boca abajo, hinchados, irreconocibles. Animales domésticos abandonados aullando desde tejados. Y los caimanes, siempre los caimanes, patrullando este nuevo mundo acuático como si hubieran reclamado la ciudad para ellos. La infección en mis ojos empeoró. Sentía como si tuviera llamas líquidas bajo los párpados. El mundo comenzó a oscurecerse gradualmente, no como cuando cae la noche, sino como cuando alguien baja lentamente el interruptor de la luz. Los contornos se difuminaban, los colores perdían intensidad. El tercer día, según mis cálculos porque mi reloj finalmente había dejado de funcionar, escuché voces humanas cercanas. Un bote pequeño con 2 hombres, pescadores cajunes de los pantanos que habían venido a ayudar. Usaban camisas de franela a pesar del calor y tenían rostros curtidos por el sol y el trabajo duro. «Dios mío, sus ojos», gritó uno de ellos cuando me subieron a bordo. No entendía a qué se refería hasta mucho después. Si han sobrevivido a algún desastre natural, me gustaría que compartieran su experiencia en los comentarios. El intercambio de estos testimonios nos ayuda a procesar lo vivido y quizás a prepararnos mejor para el futuro. No olviden suscribirse al canal para conocer más historias de supervivientes como yo. Los pescadores me llevaron a un punto de evacuación improvisado en lo que quedaba del Superdome. El viaje fue un infierno acuático. Recuerdo el sonido del motor fuera borda, el olor a gasolina mezclado con el hedor de la ciudad muerta
y las voces tensas de mis rescatadores mientras esquivábamos escombros y cuerpos. «No mires el agua, amigo», me decía uno de ellos, un hombre llamado Antoine. «Hay cosas ahí que es mejor no ver». Para entonces mi mundo visual ya se desvanecía. Todo aparecía como a través de un velo rojo, y los bordes se oscurecían como un viejo daguerrotipo. La fiebre me hacía delirar. Recuerdo haber visto, o quizás alucinar, figuras sobre los techos que nos miraban pasar, inmóviles como gárgolas. Algunas levantaban las manos pidiendo ayuda, pero el pequeño bote ya no podía llevar más peso. «Volveremos por ustedes», gritaba Antoine, aunque en su voz se notaba que ni él mismo lo creía. Lo que quedaba del Superdome era una visión del infierno de Dante. Miles de personas hacinadas en condiciones infrahumanas. El calor era sofocante, el olor indescriptible, una mezcla de cuerpos sin lavar, aguas residuales y desesperación. El sonido era un murmullo constante de llantos, discusiones y oraciones desesperadas. Me depositaron en una zona donde improvisaban atención médica. Un médico agotado, con la camisa manchada de sangre y sudor, examinó mi herida a la luz de una linterna. «Infección severa», le dijo a una enfermera. «Necesita un hospital, antibióticos intravenosos, cirugía oftalmológica urgente». «¿Cirugía oftalmológica?», pregunté con la voz ronca. «¿Qué pasa con mis ojos?». El médico me miró con esa expresión que he aprendido a reconocer incluso después de perder la vista, esa mirada de compasión profesional mezclada con impotencia. «La herida se ha infectado gravemente, y la infección ha alcanzado ambos globos oculares», explicó con voz neutra. «Hay necrosis avanzada. Necesitamos evacuarte cuanto antes». No procesé completamente lo que eso significaba. Tal vez fue mejor así. La fiebre subió aún más, y perdí la conciencia nuevamente. Desperté en un helicóptero. El ruido de las aspas era ensordecedor. Una mascarilla de oxígeno cubría mi rostro. Sentía agujas en mis brazos, vías intravenosas. Alguien sostenía mi mano. Una voz femenina me hablaba al oído, aunque no podía entender sus palabras. Lo último que recuerdo antes de sumirme en la oscuridad definitiva fue el cielo de Luisiana a través de la ventanilla. Un cielo de un azul imposiblemente intenso, como si la tormenta nunca hubiera existido. Desperté 3 días después en un hospital de Houston. Lo supe porque escuché la radio junto a mi cama. Un locutor hablaba sobre los refugiados de Katrina alojados en el Astrodome. Intenté abrir los ojos. Nada. Llevé mis manos a la cara y encontré vendas gruesas donde deberían estar mis ojos. «No toques los vendajes, por favor», dijo una voz. Mi enfermera, Sara, tenía acento de Texas y manos gentiles. Me explicó que había pasado por cirugía, que los médicos habían hecho todo lo posible. «¿Puedo ver a un médico?», pregunté. Noté un silencio incómodo. «El doctor Patterson vendrá en 1 hora», respondió Sara finalmente. El doctor Patterson no se anduvo con rodeos. «Señor Sánchez, lamento informarle que no pudimos salvar sus ojos. La infección era demasiado avanzada. Tuvimos que realizar una enucleación bilateral para evitar que la infección se propagara al cerebro». Bilateral. Qué palabra tan clínica para decir que me habían extraído ambos ojos, que nunca volvería a ver, que el último color que registró mi memoria visual fue el azul del cielo de Luisiana desde un helicóptero de evacuación. «¿Mi esposa?», pregunté. Otra pausa. «Estamos tratando de localizar a su familia», dijo el doctor Patterson. «Las comunicaciones siguen siendo caóticas. Si están viendo esto desde algún lugar del mundo, me encantaría saber en qué ciudad y a qué hora están escuchando mi testimonio. Dejen un comentario abajo. Saber que estas historias llegan lejos me da fuerzas para seguir compartiéndolas». Los días siguientes fueron un infierno diferente. El infierno interior, el duelo por la pérdida de la vista, la desesperación por no saber de Teresa, el sentimiento de culpa por haber sobrevivido cuando tantos habían muerto, las pesadillas vívidas donde veía una y otra vez al hombre siendo devorado por los caimanes, donde el agua subía y subía hasta que me ahogaba, donde buscaba a Teresa entre cadáveres flotantes. 1 semana después, recibí la noticia. Teresa había logrado evacuar con su hermana. Estaba viva. Cuando llegó al hospital y tomó mi mano, reconocí inmediatamente el tacto de sus dedos, el sonido de su respiración, su perfume de jazmín mezclado con el olor antiséptico del hospital. «Tus ojos», dijo con la voz entrecortada. «Pero estoy vivo», respondí. «Y tú también.
Nos abrazamos durante lo que pareció una eternidad. En ese abrazo estaba todo: el alivio, el dolor, la pérdida, la culpa, el amor, el futuro incierto que nos esperaba. Lo que siguió fueron meses de adaptación a mi nueva realidad. Aprender a vivir en la oscuridad, a usar el bastón, a leer braille, a confiar en mis otros sentidos. Teresa estuvo a mi lado en cada paso del proceso. «Seré tus ojos», me prometió. Y lo ha sido durante estos 20 años. Pero las secuelas van más allá de la ceguera física. Las cicatrices psicológicas son quizás más profundas. Durante años tuve terrores nocturnos tan vívidos que despertaba gritando, empapado en sudor, convencido de que el agua estaba subiendo nuevamente. El sonido de la lluvia me paralizaba. El olor a agua estancada me provocaba ataques de pánico. Y luego estaban las historias que comenzaron a llegar, los testimonios de otros supervivientes, las cifras oficiales, los cuerpos encontrados en áticos, atados a postes, en hospitales abandonados. Los pacientes de asilos de ancianos dejados atrás para morir. La respuesta gubernamental criminalmente lenta. Los saqueos, la militarización de la ayuda, la discriminación racial en los rescates. Si ustedes también tienen alguna historia sobre cómo un desastre cambió su vida, me encantaría que la compartieran en los comentarios. Esta comunidad se construye compartiendo estos testimonios que a veces son difíciles de expresar en otros espacios. No olviden suscribirse si quieren escuchar más historias como esta. Nueva Orleans nunca volvió a ser la misma. Yo nunca volví a ser el mismo. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiéramos evacuado cuando Teresa lo sugirió aquella mañana mientras desayunábamos huevos revueltos. Si hubiera valorado más la vida que el trabajo. Si hubiera entendido que algunas cosas, una vez perdidas, no se recuperan jamás. Han pasado 20 años. 20 años viviendo en la oscuridad permanente. A veces en mis sueños todavía puedo ver. Veo el rostro de Teresa como era antes, su sonrisa iluminando la habitación, sus ojos color miel brillando bajo el sol de Luisiana. Veo las calles de Nueva Orleans antes de que se convirtieran en ríos, los robles centenarios, los balcones de hierro forjado del barrio francés. Y luego, inevitablemente, veo también el agua subiendo, los cuerpos flotando, los caimanes acechando. Me despierto sobresaltado, sudando, y por un segundo aterrador, antes de recordar mi condición, me pregunto por qué no puedo ver nada. La adaptación fue lenta y dolorosa. Los primeros años fueron los más difíciles. Tuve que aprender todo de nuevo, cómo caminar sin tropezar, cómo vestirme, cómo comer sin derramar comida, cómo reconocer las monedas por su tamaño y textura. El braille fue particularmente desafiante para mis dedos de ingeniero, acostumbrados a herramientas y no a la delicadeza que requieren esos pequeños puntos en relieve. Teresa fue mi roca, mi guía, mi luz en la oscuridad. Nunca manifestó resentimiento por cómo mi obstinación nos había puesto en esta situación. «Estamos vivos», repetía cada vez que yo caía en la autocompasión. Muchos no tuvieron esa suerte. Regresamos a Nueva Orleans en 2008, cuando la ciudad comenzaba lentamente a reconstruirse. Nuestro antiguo hogar en Gentilly había quedado destruido, así que compramos una pequeña casa en un terreno más elevado en Mid-City. Teresa la describía en detalle. Las paredes amarillo pálido, las ventanas con contraventanas azules, el pequeño jardín donde plantó jazmines porque sabía que su aroma me recordaría a ella. Las cicatrices físicas donde estuvieron mis ojos se volvieron menos sensibles con el tiempo, aunque el fantasma del dolor aparece ocasionalmente, como un recordatorio cruel de lo que perdí. Los médicos llaman a esto dolor del miembro fantasma, aunque en mi caso no es un miembro, sino mis ojos los que duelen a pesar de ya no estar ahí. Uso gafas oscuras, no solo para proteger mis cuencas vacías, sino también para no incomodar a los demás. La gente suele sentirse perturbada al ver a alguien sin ojos, pero las cicatrices más profundas son las invisibles. El trauma persiste. Cada vez que llueve fuerte, siento un nudo en el estómago. Cada vez que escucho sirenas, me tenso automáticamente. El sonido del agua corriente a veces me transporta instantáneamente a aquellos días aferrado a un poste eléctrico, rodeado de destrucción. Los terapeutas llaman a esto trastorno de estrés postraumático. Yo lo llamo simplemente vivir con los fantasmas del Katrina. Lo más difícil de aceptar
no fue la pérdida de mi vista, sino la revelación de nuestra fragilidad colectiva, de cómo una ciudad entera, una sociedad moderna del siglo XXI, podía colapsar en cuestión de horas, de cómo las estructuras sociales que damos por sentadas, el orden, la seguridad, la ayuda mutua, pueden desvanecerse bajo la presión del caos y la supervivencia. Vi lo mejor y lo peor de la humanidad durante aquellos días. Vi a personas arriesgando sus vidas para salvar a desconocidos. También vi el abandono institucional, la indiferencia burocrática que dejó a miles a su suerte. Vi cómo la raza y la clase social determinaron quién recibía ayuda primero y quién quedaba para el final. Estas son verdades incómodas que muchos prefieren olvidar, pero que quienes sobrevivimos llevamos grabadas en el alma. Si están viendo este video, me encantaría saber desde qué ciudad lo están haciendo y a qué hora. Dejen su comentario abajo. Saber que esta historia llega a personas de diferentes partes del mundo me da un sentido de propósito. En estos 20 años, he aprendido a usar mi experiencia para ayudar a otros. Trabajo con organizaciones de preparación para desastres, compartiendo mi testimonio y enfatizando la importancia de tomar en serio las evacuaciones. Hablo en escuelas sobre resiliencia y adaptación, y me he conectado con una comunidad de supervivientes que entienden, sin necesidad de explicaciones, el peso invisible que cargamos. Teresa falleció hace 5 años de cáncer. Fue una pérdida devastadora. Durante los primeros meses después de su muerte, sentí que había quedado ciego por segunda vez. Ella había sido mis ojos durante 15 años. Conocía cada objeto de nuestra casa, cada ruta de nuestro vecindario. Sin ella, tuve que aprender de nuevo a navegar el mundo. Ahora vivo solo, aunque nunca me siento completamente solo. Tengo un perro guía, un labrador llamado Rex, que se ha convertido en mi compañero inseparable. Tengo tecnología que me permite escuchar libros, enviar mensajes, incluso grabar estos testimonios. Y tengo los recuerdos, tanto los hermosos como los terribles. A veces, cuando paseo por Nueva Orleans con Rex, me detengo en lugares donde el viento trae el aroma del río Mississippi y pienso en cómo el agua, que nos da vida, también puede arrebatárnosla con igual facilidad. Pienso en cómo esta ciudad, construida en un terreno que está por debajo del nivel del mar, existe en un estado de vulnerabilidad permanente. Pienso en cómo todos nosotros, de alguna manera, vivimos así, al borde de catástrofes que preferimos no imaginar. Si ustedes han enfrentado momentos que cambiaron completamente su vida, momentos donde hubo un antes y un después claramente definidos, compártanlos en los comentarios. Leeré cada uno de ellos. Hay algo profundamente sanador en compartir estas experiencias y saber que somos escuchados. Cada año, el 29 de agosto, visito el memorial del huracán Katrina. Me siento en un banco, escuchando los nombres de los fallecidos que se leen en voz alta. Nombres que representan vidas enteras, sueños, amores, esperanzas. Mientras escucho, toco las cicatrices donde estuvieron mis ojos y pienso, soy afortunado. Perdí la vista, pero conservé la vida. Otros perdieron todo. La naturaleza es indiferente a nuestro sufrimiento. Los huracanes seguirán formándose. Las aguas seguirán subiendo, especialmente ahora con el cambio climático acelerando estos fenómenos. Lo único que podemos controlar es cómo nos preparamos y cómo respondemos. Cómo nos cuidamos unos a otros cuando el desastre llega. Si este testimonio ha resonado en ustedes, les pido que se suscriban a este canal. Hay muchas más historias de supervivientes que necesitan ser contadas y escuchadas. Historias que nos recuerdan nuestra fragilidad, pero también nuestra increíble capacidad de resistir y reconstruirnos. Esta es mi historia. La historia de cómo perdí mis ojos durante el huracán Katrina, de cómo sobreviví a pesar de todo pronóstico, y de cómo aprendí a ver el mundo de maneras que nunca imaginé, no con los ojos, sino con el corazón, con la memoria, con la empatía que solo nace cuando has tocado fondo y has encontrado la fuerza para volver a levantarte. Les habló Miguel Sánchez, desde Nueva Orleans, la ciudad que murió y renació, igual que yo.